Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Anaquel, donde Pablo Dreisig nos guía por el mundo de los libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Bueno, gracias. Hoy vamos a colocar en nuestra compartida biblioteca, en nuestro anaquel de pensamiento y filosofía judía, un texto nuevo que en este caso tiene la ventaja competitiva, que es un texto en español. Digo esto porque sabemos ya los que frecuentan nuestro anaquel que muchos de los textos a veces que colocamos están en idiomas que no son el español, porque precisamente, y hay que decirlo, el ritmo de traducción de muchos clásicos o de producción contemporánea del pensamiento judío está un poco desparejado y por eso celebramos las editoriales españolas o latinoamericanas que editan textos que conforman el patrimonio intangible y tangible porque son libros finalmente, intangible porque es un patrimonio nunca mensurable, imposible de mensurar, de tasar, de poner en valor, pero tangible porque son libros. Entonces, festejamos cuando hay buenas traducciones al español de textos fundamentales para una biblioteca o un anaquel de filosofía y de pensamiento judío, Jorge. En este caso vamos a ir al libro. Dijimos que es un libro que está en español y es un libro cuyo título no anuncia demasiado que el contenido específico. El título del libro es Nihilismo y Política, Nihilismo y Política, y los compiladores son tres: Roberto Espósito, Carlo Galli y Vincenzo Vitiello. Son tres filósofos italianos que han compilado trabajos que van alrededor del tema del nihilismo y lo político, es decir, el nihilismo, la palabra nihilismo viene de nihil, de nada, es precisamente aquella inclinación, esa tentación hacia la nada, muchas veces asociado al pesimismo, pero no significa estrictamente pesimismo. El pesimismo es una figura sentimental y débil respecto a una figura tan fuerte como es el nihilismo, que es, como diría Nietzsche, querer la nada, querer la nada. Bueno, es un concepto filosófico bastante complejo. Y lo que nos interesa en este libro, del que ahora voy a dar datos para ubicarlo, para poder hacerse de él, para poder localizarlo. Lo que nos interesa de este libro son tres ensayos que eh, son únicos como traducciones al español. Primero, este libro incluye un texto del filósofo judeo-alemán Leo Strauss, del que alguna vez hablamos, y que podríamos decir que es uno de los filósofos judíos más interesantes del siglo XX, también más polémico. Y este libro trae la traducción de una conferencia que brindó Leo Strauss en el año 1941, una conferencia muy extensa llamada El nihilismo alemán, y la conferencia va sobre la relación entre la tradición de la filosofía nihilista, ¿no? Sobre todo la tradición alemana nihilista, Nietzsche, Heidegger, Schopenhauer, el problema del nihilismo
y la emergencia, el surgimiento del nazismo. Es un ensayo de varias páginas que Leo Strauss da en medio de la conflagración y del nazismo, en el año, como dije, 1941, en Nueva York, en la New School of Social Research, donde Strauss enseñó a partir de 1938, emigrado, por supuesto, desde Alemania. Es una conferencia valiosísima que comienza con la pregunta ¿qué es el nihilismo? Y leo la primera parte, el primer párrafo de la extensa conferencia, dice ¿qué es el nihilismo? Y en qué medida se puede decir que el nihilismo es un fenómeno específicamente alemán, y después va a tratar los problemas relacionados entre el background, el telón de fondo de la filosofía nacionalsocialista y la tradición alemana nihilista. Es un texto que solamente hasta donde yo sé está en este libro. Por eso es muy importante este libro, por eso lo recomendamos. El segundo trabajo que incluye este libro es un trabajo de otro filósofo que, al igual que Leo Strauss, nosotros ya hablamos de este filósofo, que fue Jakob Taubes, otro gran filósofo judío alemán que se dedicó específicamente a temas de filosofía judía. Y este trabajo de Jakob Taubes, incluido en este libro, se llama Del adverbio nada al sustantivo la nada, algunas reflexiones sobre la cuestión de la nada en Heidegger. Y por supuesto es una crítica a la noción de nada en Heidegger. Y por supuesto que como también telón de fondo está el problema del nazismo y la filosofía. También este es un trabajo que solo está en este libro y que originalmente fue publicado en alemán en el año 75 en la revista alemana Poetik und Hermeneutik. Y finalmente un trabajo muy valioso que destaco particularmente, de una investigadora italiana contemporánea que se llama Elettra Stimilli. Si no me equivoco, es profesora en la Universidad de Pisa. Es una profesora, como dije, italiana, de Salerno, y su trabajo es sobre lleva el título de El nihilismo sabateísta como fenómeno político, y es un trabajo muy, muy interesante donde la profesora Stimilli visita toda la perspectiva de Gershon Scholem sobre Sabbatai Tzvi y el fenómeno sabateísta, luego el fenómeno franquista, no de Franco en España, sino del franquismo con K, del sucesor de Sabbatai Tzvi en Polonia, Jacob Frank, y va contrastando la profesora Stimilli entre el análisis de Gershon Scholem, el análisis de Jakob Taubes y sobre todo el análisis de Furio Jesse, que es un olvidado, a veces olvidado, estudioso del movimiento mesiánico y específicamente el movimiento mesiánico judío. Y este trabajo es muy interesante porque muestra las relaciones entre el movimiento sabateísta y, digamos, algunos movimientos radicalizados del siglo XX. Entonces tiende un puente entre estos fenómenos mesiánicos propios del judaísmo, las visiones nihilistas de estos fenómenos, ¿no? De
del antinomismo llamado, o sea, de quebrar la ley, de ir contra la ley para acelerar la llegada del Mesías, o sea, pecar, transgredir la ley para acelerar los tiempos mesiánicos, que es una lógica, digamos, a veces de las izquierdas radicales, y no solo de las izquierdas. Entonces, estos tres trabajos, en mi opinión, son tres imprescindibles a los que podemos acceder con este libro, al que paso entonces a dar algunas notas, algunos datos concretos del libro. Es un libro editado en Buenos Aires, asequible en España y en Latinoamérica. La editorial es Manantial. La traducción del libro es de Germán Prosperi, que aparte es filósofo. Originalmente el libro fue publicado por editorial La Terza de Roma en el 2000 y la edición en español es del 2008. Entonces, recomendamos especialmente este libro, y dentro de este libro, los otros trabajos son muy buenos, por supuesto, pero estos tres trabajos, el trabajo de Leo Strauss, conferencia, como dijimos, también recomendamos el trabajo de Jacob Taubes sobre la crítica a la nada en Heidegger, y finalmente el trabajo de la doctora Eletra Stimili sobre el movimiento sabateísta como fenómeno político, que es un análisis muy, muy interesante. De este modo, Jorge, si te parece bien, colocamos el libro y lo recomendamos a nuestros oyentes. Pues sin duda me parece bien, y me parece bien ir conociendo también nuevas figuras de la filosofía que aportan al tesoro que ya tenemos de fuentes clásicas, digamos, dentro del judaísmo, como es el caso de esta Eletra Stimili que nos mencionabas. Muchas gracias y hasta la próxima entrega del Anaquel. Hasta luego, querido Jorge.